Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras senadoras y compañeros senadores, por segundo año consecutivo estoy en esta tribuna para hablar con motivo de la promulgación de la Constitución del 17. Iniciamos nuestro segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio legal con el 97 aniversario de la Constitución que promulgó Venustiano Carranza el 5 de febrero del 17, aunque entraría en vigor hasta mayo de ese mismo año. Esta fecha, sobre todo tan ligada a la celebración del centenario de la Constitución, pues nos obliga a varias reflexiones, nos plantea análisis necesarios sobre nuestro andamiaje constitucional, no solo sobre este tema que aquí han introducido varios de los que me han precedido en el uso de la tribuna, lo que tiene que ver con la vigencia del modelo rector de la Constitución del 17, la permanencia de los principios fundamentales que le dieron origen en términos de división de poderes, de federalismo, de relación entre gobiernos, sino también de los retos que el reformismo constitucional mexicano tiene frente a sí para plasmar en la legislación secundaria las grandes figuras que se han incorporado, algunas sin duda en beneficio de la nación y del desarrollo social. Recordar los hechos que produjeron la Constitución de 1917 recupera el momento dramático en el que nuestra democracia fue truncada por los hechos conocidos como la Decena Trágica. Acaba de publicar Adolfo Gili, este magnífico, espléndido historiador, un libro extraordinario sobre la Decena Trágica. Gili ha retratado ese momento de ruptura en un libro que recoge la historia de los principales personajes. Vuelve a salir erguido Felipe Ángeles en esa historia de asistir a la democracia a través de la figura del presidente Madero. El libro tiene un título sugerente, diría yo, provocador: Cada quien morirá por su lado. Lo que cuenta Adolfo Gili en ese libro es ese recuento de traiciones, de lealtades, de debilidades, de dobleces, de nerviosismos que provocan el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente de la República también. Tras el asesinato de Madero, vencido Villa en el norte, aislado Zapata en el sur, Carranza convoca a un nuevo Congreso para reformar en realidad la Constitución de 1857. Hay que decir que en realidad el constituyente en Querétaro fue convocado para reformar la Constitución de 1857, pero nació de alguna manera una nueva Constitución a través del Plan de Guadalupe convocado por Carranza, y tras las deliberaciones que se dan en el Congreso Federal reunido en Querétaro, se produce una nueva Constitución. Carranza limitaba a ciertas reformas formales y de organización y funcionamiento de los poderes, por lo que no reflejaba cabalmente lo que estaba como aspiraciones económicas o sociales o culturales o políticas del movimiento revolucionario. Sin embargo, es en los debates del constituyente de Querétaro donde se va decantando lo que se conoce como una nueva Constitución en nuestro país, aunque oficialmente lleva como título la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Debo decir que nuestra Constitución en esos debates enfrentó en esa época una lucha. Cuando los constituyentes reunidos en Querétaro formulaban la Carta Magna, Manuel Gómez Morín era estudiante de la Facultad de Derecho. Precisamente don Manuel describe el momento político como un torbellino de pasión entre dos grupos, uno intelectual y otro militar. Sin embargo, dice Gómez Morín que desde entonces los estudiantes advirtieron en la Constitución nueva los restos de una constitución liberal acumulados con preceptos de un socialismo no digerido todavía. Con todo,
el constituyente permanente a lo largo de 97 años que tiene de vida nuestra Constitución, pues ha integrado múltiples reformas y profundas modificaciones. Ahí radica el debate sobre la vigencia o no de la Constitución. Esa dinámica de cambio permanente es el reflejo de un documento fundamental que ha sabido recoger las inquietudes de cada época, de cada momento y cada reformador. Sin embargo, ese mismo reformismo nos obliga a ser consecuentes y consistentes con concretar en la legislación secundaria los grandes principios constitucionales. Permítanme darles algunos datos que, por conseguirlos ahora, como se dice, a vuelo de pájaro, pueden diferir en uno o dos elementos, pero esencialmente se ajustan a la estadística parlamentaria. La Constitución de 1917 se ha modificado bajo decretos constitucionales 216 veces, que han producido 562 reformas, esto es, enmiendas, adiciones, adecuaciones, supresiones. Estamos hablando, pues, de una de las constituciones más reformadas en el mundo, como documento fundamental, como carta esencial. Habría que sumarle, por supuesto, las últimas dos que se han promulgado, la del 27 de diciembre del 2013, la reforma energética, y la que se acaba de promulgar el pasado viernes con motivo de la promulgación de la reforma político-electoral. Si se toman en consideración los 97 años, hasta la fecha se han publicado en promedio 5.8 reformas por año. Sin embargo, los cambios constitucionales no responden a un cambio lineal y constante, mientras que entre 1917 y 1973 se promulgaron 2.6 reformas por año. De 1974 a 2013 se reformó 10.3 veces por año. Las 562 reformas como enmiendas o cambios implican que cada uno de los artículos de la Constitución, nuestra Constitución tiene 136 artículos, han sido reformados en promedio 4 veces. La realidad es que 39 artículos de los 136, 28.7%, concentran casi 72% de las reformas. Resulta relevante que el artículo 73, referente a las facultades del Congreso de la Unión, es el más reformado, con un total de 69 modificaciones. Además, 40 de ellas se llevaron a cabo después de 1997, lo que revela también la época, los cambios más importantes al sistema de pesos y contrapesos del sistema político mexicano, que ha tenido lugar desde ese año en el que ningún partido político ha tenido mayoría absoluta de los asientos en la Cámara de los Diputados. Tan es así, incluso, respondiendo a una pluralidad que llegó para quedarse, tan es así que hemos incorporado frente a esa pérdida de la mayoría absoluta que prevaleció casi 80 años, la figura del gobierno de coalición en la reforma político-electoral que se acaba de promulgar. No podríamos en este recuento desconocer que en este tránsito de reformismo constitucional, nuestras legislaturas, sobre todo la de la Cámara de los Diputados, la anterior legislatura de la que varios de nosotros formamos parte, reincorporó a la Constitución figuras muy importantes, como ya se dijo aquí, consulta popular directa dentro de los derechos de los ciudadanos. Pero esta legislatura ha reinsertado a la Constitución una figura fundamental en el fortalecimiento del poder legislativo, porque no todo ha sido evitarle, cambiarle, modificarle o quitarle, también ha sido restituirle a la Constitución figuras esenciales. Llamo destacadamente la figura de la reelección consecutiva de los legisladores, que funcionó en nuestro país hasta 1934. Al tomar en cuenta estos datos, por supuesto que quiero plantear dos ideas. Una de ellas, es cierto, una reforma, una Constitución que tiene tantas reformas a lo largo de 100 años,
que tiene casi 560 cambios, obliga a una reflexión sobre la conveniencia de una reforma integral o incluso, como se ha dicho, de una nueva Constitución. Pero más que eso, nos obliga a todos nosotros como legisladores a concretar en las leyes secundarias los principios constitucionales que hemos plasmado. Decía uno de los pensadores del PAN, Manuel González Hinojosa, de nada valen los cambios a la ley si no hay voluntad y libertad democrática para cumplirlas. Aquí se han ponderado las reformas en materia de telecomunicaciones, de competencia económica, de transparencia, de energía, de reforma político-electoral, de anticorrupción, en favor de la competencia económica. Por supuesto que siendo reformadores, como en ninguna época de la Constitución, esta legislatura, como lo hicimos el año pasado, estamos obligados a honrar el espíritu de nuestras reformas en las leyes secundarias por venir. No se vale el esfuerzo de disminuirlas, de diluirlas o tratar de darles la vuelta, de burlar sus contenidos. Seríamos militantes de una hipocresía constitucional, teniendo a la mano las posibilidades de concretar en la legislación secundaria los principios de los que nos enorgullecemos. Ese será el reto de la celebración inmediata de la Constitución del 17, y esa debe ser la tarea de este Senado de la República. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la... Level 1. Run in time. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.